La ciudad ya huele antes de verla. Caminas por un sendero de tierra y el aire te golpea con una mezcla rara. Rosas frescas y algo que, sinceramente, podría ser una cloaca en rebeldía. Bienvenido a Roma, donde la gloria del imperio y el hedor de la vida diaria se saludan con un apretón de manos grasiento. No hay filtros de Instagram aquí. Si quieres admirar las estatuas de mármol, primero tendrás que esquivar montones de basura que parecen competir por ser monumento histórico. Las calles empedradas están llenas de vida. Vendedores de especias gritan ofertas como si fueran las notificaciones de una app molesta, mientras un músico con flauta intenta sonar más épico que el ruido de un carro chirriante. El lujo está en cada esquina. Tapices, ropas teñidas con púrpura de tiro, el equivalente a una edición limitada de lujo, y banquetes públicos que huelen a pan recién horneado. Pero no te engañes, un giro en la esquina y puedes tropezar con una corriente de aguas sucias que baja como si tuviera vida propia. Los historiadores aún discuten si Roma era una ciudad realmente limpia para su época, o si la propaganda imperial simplemente nos vendió el mito del mármol reluciente. Lo curioso es que, a pesar del hedor, los romanos amaban los perfumes. Se rociaban con aceites carísimos importados desde Egipto, que costaban tanto como un coche de alta gama hoy. Es irónico. Podían gastar fortunas para oler bien, pero al mismo tiempo tiraban los desechos por la ventana con una alegría casi festiva. Imagínate caminando por una de estas calles estrechas y escuchando un ¡aguas! Antes de que te caiga un cubo de... Bueno, mejor no lo decimos en voz alta. Las ratas corretean por las sombras, como si fueran dueñas del lugar. Nadie las persigue porque, siendo sinceros, siempre vuelven. Aquí, incluso los gatos parecen resignados, contemplando el caos con esa cara de «haz lo que quieras, humano». Y tú, entre todo este bullicio, te preguntas cómo una ciudad tan caótica pudo construir un imperio tan ordenado. ¿Listo para adentrarte más en el lujo absurdo de esta Roma que huele a gloria y cloaca a la vez? Porque el próximo banquete podría hacerte cuestionar la lógica de comer con tanta ostentación, mientras el mundo huele a queso viejo. Te sientas en un banquete romano y de inmediato notas que la discreción no fue invitada. La mesa parece un escaparate de excentricidades. Pavos reales con plumas intactas, jabalíes rellenos de aves más pequeñas, una especie de matriosca carnívora, y bandejas de frutas traídas de lugares tan lejanos que solo para transportarlas se necesitó algo parecido a un servicio Prime del imperio. Todo esto mientras alguien, sin el más mínimo pudor, eructa con la tranquilidad de un crítico gastronómico satisfecho. Los romanos vivían para impresionar y lo hacían con la misma sutileza que una notificación a las 3 de la mañana. Te pasan una copa de vino mezclado con miel y especias, tan dulce que podrías confundirlo con jarabe para la tos. ¿Sabías que el vino más caro de la época se servía caliente? Sí, como si alguien hubiera dicho, ¿y si arruinamos el vino a propósito? Pero claro, este detalle era un símbolo de estatus. Los ricos no bebían el vino puro. Eso era para los bárbaros. A ellos les gustaba diluirlo, añadir hierbas raras, incluso algo de yeso, para corregir el sabor. Los historiadores aún discuten si esta creatividad culinaria era puro ingenio o una receta para terminar envenenado con clase. Mientras un esclavo vierte más vino en tu copa, otro acerca una bandeja de ostras frescas. Frescas,
hasta que recuerdas que no existe refrigeración y que estas ostras han viajado horas bajo el sol. Un detalle menor, claro, si tu objetivo es presumir y no vivir más allá de los 40. Dicen que el emperador Vitelio organizaba banquetes con hasta 7 platos de pescado en una sola cena. Un récord digno de un reality show gourmet. Lo más curioso es que mientras tú pruebas un pastel de garum, esa salsa fermentada que huele como si alguien hubiera guardado pescado en una mochila por una semana, el anfitrión comenta con orgullo los ingredientes secretos. A nadie le importa la higiene, porque la opulencia tapa cualquier olor. Aquí, el lujo no es solo comer bien, sino comer cosas tan ridículas que hasta los dioses probablemente ponen cara de ¿en serio? Y ahí estás tú, riendo por dentro, preguntándote si después de todo este festín, tu estómago sobrevivirá. Pero no te preocupes, siempre puedes sudar la opulencia en las termas. Sí, esas mismas que parecen un spa de lujo, con hongos incluidos. Las termas te reciben con un vapor denso, casi como si hubieras entrado a una sauna patrocinada por los dioses. Y un par de bacterias rebeldes. Aquí no solo se viene a limpiar el cuerpo, sino a presumirlo. Los hombres de negocios hablan de contratos, mientras alguien les frota la espalda con aceite de oliva, y un filósofo medio dormido parece estar filosofando solo sobre la temperatura del agua. El lujo se siente en cada esquina. Mosaicos de colores, mármoles tan brillantes que podrías verte reflejado, si no fuera por la neblina, y un aroma a aceites aromáticos importados de Siria. Claro, si ignoras el detalle de que el agua no siempre se cambiaba tan seguido como debería. Los historiadores aún discuten si las termas eran realmente tan higiénicas como la propaganda sugiere, o si más bien eran incubadoras de enfermedades con un bonito diseño. Te adentras en el caldarium, esa piscina caliente que parece un jacuzzi sin burbujas, y te das cuenta de que compartir el agua con 20 personas no es precisamente el concepto moderno de higiene. Pero aquí es símbolo de estatus. Estar en las termas no es solo un placer, es una declaración. Mira, estoy lo suficientemente libre de preocupaciones para pasar 2 horas sudando en público. Un esclavo te ofrece un estrigil, una especie de rasqueta metálica para quitarte el sudor y la suciedad. Suena elegante, pero piénsalo, es como si te rasparas la piel con un cuchillo romo. Algunos lo hacían con tanto entusiasmo que terminaban con marcas rojas, como si hubieran perdido una pelea contra un gato. Dicen que incluso los emperadores se sometían a este ritual mientras discutían asuntos de Estado. Imagínate a César planeando una conquista mientras le quitan la mugre del cuello. Muy épico, ¿no? Lo curioso es que, mientras todos creen que el vapor purifica, el lugar está lleno de hongos invisibles esperando su momento de gloria. Y por si fuera poco, algunos romanos guardaban el sudor en frascos porque creían que tenía propiedades cosméticas. Sí, sudor. De gladiador, para ser exactos, que supuestamente era afrodisíaco. De repente, esa mascarilla de arcilla que compraste en oferta suena más sensata, ¿verdad? Sales del vapor con la piel más suave, sí, pero también con la sensación de haber sudado junto a medio imperio. Y justo cuando crees que nada puede ser más inquietante, miras los callejones de afuera y descubres que ahí, entre sombras y basura, hay ratas que parecen observarte como si fueran parte de la aristocracia local. Sales de las termas
y el primer aire fresco que respiras es, bueno, fresco. Es un decir. Las calles de Roma te reciben con un perfume urbano de basura, sudor y humo de fogatas improvisadas. Caminas por un callejón estrecho, donde el piso parece una mezcla peligrosa de barro y restos de comida. Aquí es donde las ratas hacen su desfile nocturno, con la actitud de modelos en una pasarela. Es casi cómico ver cómo los ciudadanos les ceden el paso sin chistar. En esta ciudad, las ratas no son intrusas, son veteranas del vecindario. Los niños juegan con palos y piedras, mientras, justo a unos metros, un vendedor grita que su pescado está fresco, aunque claramente te mira con ojos de «no me preguntes de dónde viene». Los historiadores aún discuten si los sistemas de limpieza de Roma eran suficientes para el tamaño de la población. Porque sí, había esclavos encargados de barrer las calles, pero la cantidad de basura era monumental. ¿Recuerdas esos cubos de desechos que se lanzaban por la ventana? Imagina ahora la combinación de eso con los restos de los banquetes y las sobras de los mercados. Lo más curioso es que, a pesar del caos, el comercio aquí es imparable. Los puestos se llenan de telas, especias y pan caliente, como si la suciedad fuera parte del paisaje y nadie la notara. Y, entre la multitud, ves pasar a un senador con sandalias relucientes, esquivando con destreza los charcos sospechosos, como si el suelo ardiera. La desigualdad es tan evidente que parece coreografiada. Los ricos huelen a incienso y aceite caro, mientras los esclavos cargan cubos con agua turbia que huele a todo menos a agua. Te llama la atención un detalle. Las ratas son tan numerosas que hasta los gatos parecen aburridos de cazarlas. Es como si hubieran firmado una tregua silenciosa. Tú no me molestas, yo no te molesto. En algunos rincones, las ratas hasta roen trozos de pan caídos de los banquetes, como si también fueran parte de la fiesta. Y lo peor es que te sorprende ver a la gente comer en medio de este espectáculo, como si nada pasara. Aquí, la vida sigue. La suciedad no es un problema. Es el telón de fondo de un imperio que todavía cree que el mármol lo cubre todo. Entre tanta mezcla de lujo y mugre, te preguntas cómo la gente lograba mantenerse sana. Pero no te adelantes. La respuesta está en manos de unos médicos que tenían recetas más inquietantes que los callejones mismos. Y ahí estás tú, sentado junto a la hoguera, sintiendo el peso de esa comunidad tan cerrada. No importa si eres un granjero, un guerrero o un cuentacuentos, tu honor y tu clan lo son todo. Mientras el viento azota las paredes, notas algo inquietante en sus miradas. Todos saben que la única forma de ganar respeto verdadero es arriesgarlo todo, ya sea en un duelo, en un viaje o en un saqueo. Te presentan a un médico romano y lo primero que notas es su caja de herramientas. Nada de estetoscopios ni guantes esterilizados. Aquí todo parece sacado de una película de terror low cost. Hay cuchillos, pinzas, agujas de hueso y frascos con sustancias cuyo olor te recuerda a un laboratorio improvisado en una cocina. Este médico, con la seguridad de un chef de estrellas Michelin, te dice que puede curar casi cualquier cosa con sangrías, ventosas o aplicando excremento de animal mezclado con miel. Sí, una receta que hoy sería motivo de denuncia, pero que entonces se consideraba medicina premium. Los romanos, obsesionados con el equilibrio de los humores, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, creían que cualquier enfermedad se solucionaba vaciando un poco de tu sangre. ¿Tienes fiebre? Sangría. ¿Dolor de cabeza?
sangría. ¿Simplemente quieres sentirte mejor? Exacto, más sangría. Los historiadores aún discuten si estas prácticas realmente funcionaban o si la gente sobrevivía gracias a pura suerte y un sistema inmunológico con nervios de acero. Lo más curioso es la cantidad de ingredientes creativos que usaban en sus ungüentos. Imagina una crema para la piel hecha con grasa de ganso y ceniza de ratón. Sí, leíste bien, ratón. Dicen que el emperador Nerón tenía su propia colección de recetas médicas, muchas de ellas tan extravagantes como su vida. También creían que algunos metales, como el plomo, tenían propiedades curativas. Irónico, considerando que el plomo en sus tuberías era uno de los grandes villanos silenciosos de su salud. Mientras el médico te explica cómo una pomada con excremento de cocodrilo podía servir como anticonceptivo, te preguntas si la desesperación por no tener más hijos los hacía aceptar cualquier cosa. Y claro, no faltaban los amuletos mágicos que decían protegerte de todo, desde la fiebre hasta el mal de ojo. En el fondo, la medicina y la superstición eran dos caras de la misma moneda. Te retiras de la consulta con una mezcla de asombro y alivio por seguir vivo. Pero esto no acaba aquí, porque más allá de los médicos, el pueblo cree en fuerzas invisibles, en dioses que deciden si hoy te curas o mañana eres pasto de los buitres. Y en esa línea, entre ciencia y fe, Roma se vuelve un escenario tan fascinante como peligroso. Te das cuenta de que los códigos de honor son igual de sólidos que estas runas. Si alguien rompía su palabra, no solo se ganaba la desconfianza del clan, sino que podía acabar en una saga donde se le retratara como un cobarde para la eternidad. Una especie de cancelación, versión vikinga, pero sin Twitter, solo con hachas y canciones. Mientras la noche avanza, sientes que estas piedras grabadas tienen más que contar. Quizá cada runa es una puerta a la mente de una sociedad donde lo sagrado y lo práctico se confunden, y donde la palabra escrita tiene tanto filo como una espada recién afilada. Sales de la consulta del médico con la cabeza llena de dudas y un olor persistente a ungüentos raros. En la calle, la vida sigue con una fe tan firme que hace ver a cualquier supersticioso moderno como un principiante. En Roma, nadie se atreve a dar un paso sin un amuleto colgado del cuello, un anillo con símbolos extraños o una figurilla en miniatura de algún dios con cara de pocos amigos. Creen que todo, desde un dolor de muelas hasta una sequía, es culpa de espíritus molestos o del mal de ojo de algún vecino envidioso. Te acercas a un mercado y ves a una mujer vendiendo colgantes con forma de falo. No, no es una broma. Estos pequeños símbolos eran amuletos de la buena suerte y, supuestamente, ahuyentaban la mala energía. Imagínate que hoy alguien te regala uno para que te vaya bien en los negocios. Los historiadores aún discuten si esta obsesión con amuletos era un reflejo del miedo cotidiano o simplemente una moda tan fuerte como las pulseras de festival. Por si fuera poco, los sacerdotes y augures caminan como celebridades. Son los que leen el futuro a través de las entrañas de animales, interpretan el vuelo de las aves y te dicen si hoy es un buen día para salir o si mejor te quedas en casa, porque los dioses están de mal humor. Roma es un lugar donde la superstición se mezcla con la política. Hasta los generales consultan señales antes de una batalla, como si Marte,
el dios de la guerra, diera likes a sus planes estratégicos. Lo más curioso es la cantidad de remedios mágicos que la gente usa para alejar las enfermedades. Algunos llevan bolsitas con hierbas secas. Otros recitan fórmulas casi cantadas que suenan como una mezcla de rap improvisado y oración. Hay quienes creen que un suspiro de un gladiador moribundo da buena suerte. Algo tan macabro como coleccionar selfies con celebridades en su peor momento. Y tú, viendo este festival de creencias, te preguntas cómo podían vivir con tanto miedo invisible. Pero así era Roma, una ciudad que confiaba tanto en el mármol de sus templos como en los amuletos colgados en el cuello de un niño. Y justo cuando crees que lo has visto todo, un olor muy particular te lleva a las cloacas, ese sistema impresionante y asqueroso que mantiene el pulso de la ciudad. A medida que ayudas a empujar un barco hacia el agua, te das cuenta de que no hay brújulas. Estos marineros dependen del sol, las estrellas y un instinto que tú jamás podrías fingir. Algunos dicen que usaban piedras de sol, cristales que refractaban la luz y ayudaban a ubicarse incluso en días nublados. ¿Suena como magia? Puede ser, pero si vives en un mundo donde una tormenta puede tragarse tu nave en minutos, cualquier ayuda extra es bienvenida. Cuando por fin el Drakkar flota, el capitán lanza una mirada que mezcla emoción y desafío. No tienen mapas, no saben qué encontrarán, pero la idea de ver tierras nuevas los mantiene despiertos más que cualquier café. Tú también sientes esa adrenalina rara, esa mezcla de miedo y fascinación, porque sabes que esta no será una travesía cualquiera. Esta es la chispa que encenderá una historia tan grande que ni las sagas más exageradas podrán contenerla. Te asomas a la cloaca máxima y lo primero que piensas es: esto huele a victoria y a todo lo demás. Este sistema de alcantarillado, que los romanos presumían como una obra de ingeniería divina, es tan monumental como repugnante. Construida hace siglos, aún arrastra restos de banquetes, excrementos, agua de lluvia y probablemente algún que otro secreto político. Los ingenieros romanos eran genios, nadie lo duda, pero el olor aquí es tan intenso que podrías creer que el mismísimo Plutón vive ahí abajo. Los romanos no eran ingenuos. Sabían que una ciudad de más de 1 millón de personas necesitaba algo más que lanzar cubos por la ventana. Por eso, la cloaca máxima conecta fuentes, baños y letrinas públicas, arrastrando la mugre hacia el río Tíber. El problema es que, aunque el sistema era revolucionario, la higiene no estaba en el manual de uso. La gente usaba esponjas comunitarias. Sí, comunitarias, en las letrinas. Las enjuagaban en agua sucia y luego seguían con su día como si nada. Los historiadores aún discuten si esto ayudó a la propagación de enfermedades o si el Tíber simplemente era un cóctel bacteriano aceptado como normal. Caminas junto a una fila de letrinas públicas. No hay privacidad. Aquí la gente hace sus necesidades mientras conversa sobre política o critica al emperador. Algo así como un foro literal. Es curioso ver cómo los ricos y los pobres coinciden en este espacio, aunque los ricos solían llevar sus propios perfumes para sobrevivir al olor. Y claro, siempre estaba el esclavo de turno, encargado de asegurarse de que la esponja compartida estuviera lista. Una especie de conserje del horror. Lo más curioso es que, a pesar de todo esto, los romanos se enorgullecían del agua corriente, las fuentes públicas,
eran como joyas urbanas, y beber de ellas se consideraba casi un lujo para el pueblo. Paradójicamente, nadie hablaba del agua turbia que salía de las letrinas y volvía al Tíber, el mismo río donde otros lavaban ropa o pescaban. Increíble, sí. Asqueroso, también. Y ahí, mientras observas cómo fluye ese río oscuro, entiendes que el lujo romano tenía un lado muy pegajoso. Desde los mármoles hasta el agua de sus baños, todo estaba salpicado por una mezcla de ingeniería brillante y descuido total. ¿Crees que los emperadores vivían mejor? Espera a ver cómo incluso entre sedas y joyas, los piojos eran invitados VIP. Mientras navegas con ellos, notas que no existe esa sensación de fin del mundo que tú sentirías. Para ellos, el mar no es un obstáculo, sino un mapa invisible, un lugar donde cada ola puede ser una ruta secreta. Usan señales que tú apenas comprendes: el vuelo de las aves, el color del agua, el sabor del viento. Sí, lo prueban, y tú apenas puedes distinguir si es sal o desesperación. La llegada a Groenlandia no es triunfal. Es más un aterrizaje forzoso en una tierra que no se preocupa por hacerte sentir bienvenido. Pero la determinación vikinga es de otro nivel. En pocas semanas construyen casas de turba, crían animales y hasta montan asambleas para decidir quién limpia la nieve de la entrada. Y ahí estás tú, preguntándote si la gente del siglo XXI sobreviviría siquiera un invierno sin calefacción, mientras ellos se ríen en la cara del frío. Subes la escalinata de una villa patricia y el contraste con la calle es brutal. Aquí todo es mármol pulido, mosaicos con escenas de dioses musculosos y cortinas de seda que parecen susurrar: «Somos carísimas». Pero basta con rascar un poco, no literal, por favor, para descubrir que hasta el emperador más perfumado tenía enemigos invisibles: los piojos. Sí, esas criaturas democráticas que no distinguían entre un esclavo sucio y un senador con túnica recién lavada. Mientras observas un banquete privado, notas que los sirvientes están pendientes no solo de llenar las copas de vino, sino también de apartar discretamente a las pulgas que saltan como si estuvieran en un festival. No importa cuántas veces se bañen en leche de burra o se untan aceites aromáticos, los parásitos son los verdaderos invitados permanentes. Los historiadores aún discuten si el uso de cosméticos pesados con plomo y ceniza ayudaba a espantar a estos bichos o simplemente a envenenar lentamente a la élite. Apostamos por lo segundo. Lo más curioso es que la higiene personal, aunque era una obsesión para algunos, no alcanzaba a cubrir lo esencial. Sí, se untaban aceites, se perfumaban y se rascaban con estrígiles, pero lavar la ropa a fondo era otra historia. La mayoría de las prendas se limpiaban con orina fermentada. Sí, orina, porque su amoníaco natural ayudaba a quitar manchas. Imagínate un anuncio publicitario. Para una túnica más blanca, confía en tu vejiga. Clásico marketing romano. En la habitación del dueño de la villa, ves una cama adornada con cojines bordados, pero sospechas que bajo esas telas vive una colonia de chinches con más derecho de propiedad que el mismo anfitrión. Incluso Cleopatra, con todo su glamour, era famosa por usar mezclas de miel y resinas para ahuyentar bichos, aunque no siempre funcionaban. El lujo aquí es una ilusión perfumada. Te sientas en un rincón y miras la escena. Un senador acaricia a su perro, que probablemente
está más limpio que él, mientras una esclava quema incienso para tapar olores sospechosos. Y tú piensas, ¿será que la gente de Roma estaba tan ocupada con la política y los banquetes que no notaba las picaduras? Quizás. Pero cuando llega la hora de comer, eso sí, nadie se detiene. Incluso si el menú puede ser tan peligroso como la misma fauna que ronda la casa. Desde tu posición en la playa, ves cómo los guerreros se mueven con precisión. No son un caos desordenado como las películas suelen mostrar, sino un equipo casi coreografiado. Cada uno sabe su rol. Unos vigilan los barcos, otros cargan el botín, y siempre hay alguien que grita algo que suena a rápido, que no tenemos todo el día. Mientras el dracar vuelve a zarpar con su carga de tesoros y rumores, sientes el peso de lo que acaba de empezar. Europa, hasta ahora confiada, descubrirá que no hay frontera que el mar no pueda romper. Y tú, con el viento salado golpeándote la cara, entiendes por qué estos ataques quedarán grabados en las crónicas. No solo por la violencia, sino porque marcaron el inicio de una era, donde el miedo y la fascinación por los vikingos se extenderán como un incendio. Te invitan a probar un manjar romano, y lo primero que piensas es, ¿esto es comida o un experimento científico? La mesa está repleta de platos que parecen competir entre sí por quién es el más extravagante. Hay lenguas de flamenco, hígado de ganso cebado con higos y dulces bañados en miel tan pegajosa que podrían usarse como pegamento. Todo esto mientras el anfitrión sonríe como si estuviera sirviendo la última tendencia gourmet del siglo XXI. El problema, claro, es la frescura. Sin refrigeradores ni cadenas de frío, cualquier alimento podía convertirse en una bomba de bacterias en pocas horas. ¿Pescado crudo? Una ruleta rusa gastronómica. Los historiadores aún discuten si los romanos eran conscientes del riesgo o si simplemente aceptaban que un banquete podía terminar con una visita al médico o a la otra vida. Para enmascarar los sabores sospechosos, usaban garum, esa salsa de pescado fermentado que huele como una mezcla entre calcetines húmedos y puerto pesquero. La ironía es que era tan valiosa como el aceite de oliva más fino. Mientras masticas un trozo de queso con moho intencional, o eso dicen, escuchas a los invitados presumir de su estómago de hierro. Uno comenta cómo en el último banquete del emperador Vitelio se sirvieron más de 100 platos, incluyendo un caldo hecho con hígados de lamprea y lenguas de pájaro. Sí, lenguas. Porque en Roma, cuanto más raro, mejor. Sería como hoy pagar una fortuna por una hamburguesa con pan dorado y diamantes comestibles. Puro postureo. Lo curioso es que, pese a la riqueza de la dieta, había enormes carencias. Muchos romanos sufrían de intoxicaciones y parásitos intestinales, cortesía de estos banquetes de lujo. Sin embargo, nadie renunciaba al espectáculo de la comida. Era más importante demostrar que podías pagar un pez traído desde Hispania que preocuparte por si ese pez llevaba 3 días al sol. Total, si te enfermabas, ya había algún médico dispuesto a recetarte sangrías y ungüentos con nombres más raros que el propio menú. Terminas el banquete con una sensación de mezcla, fascinación, algo de náusea y mucha curiosidad por lo que vendrá después. Porque si el lujo ya es absurdo en la comida, espera a oler sus perfumes. Sí, esos que eran tan intensos que podían matar, y no en sentido figurado. Mientras remas junto a ellos,
Finges remar porque en realidad tu resistencia es la de un gato con sueño. Escuchas cómo se comunican sin levantar la voz. Señales de mano, golpes sutiles en la madera, todo diseñado para no delatar su posición. Son como ninjas del mar, pero con más barba y olor a pescado. Al caer la noche, fondean en una cala silenciosa, a apenas unos kilómetros de su objetivo. Ningún fuego, ningún ruido, solo el sonido del agua chocando suavemente contra el casco. No es el tipo de imagen que Hollywood te vendió de los vikingos gritando como locos antes de atacar. Esto es estrategia pura, saber cuándo rugir y cuándo moverse como sombra. Y en ese silencio denso, entiendes por qué el miedo era su arma más efectiva. Podían estar en cualquier lugar, en cualquier momento, como si el mar fuera su red social personal. Te acercas a una mesa repleta de frascos y lo primero que notas es el olor, una nube de fragancias tan intensa que podrías marearte solo con abrir uno. Los romanos eran adictos al perfume. No hablo de unas gotas detrás de la oreja, sino de baños enteros en aceites aromáticos. Aceite de rosas, jazmín, mirra y hasta extractos de plantas que hoy reconocerías más en un producto de limpieza que en un perfume de lujo. Era una especie de quien huele más caro gana. Pero aquí viene el detalle macabro. Muchos de estos perfumes llevaban base de plomo o mercurio para fijar el aroma. Sí, te perfumabas y de paso ibas envenenándote lentamente. Los historiadores aún discuten si este uso del plomo era conocido o si simplemente nadie quería admitir que el glamour podía ser mortal. Imagina al influencer romano de la época diciendo: este aceite de lirio es lo más chic, aunque tenga un leve riesgo de, bueno, la muerte. Un dato curioso: las casas de perfumes eran casi templos. Algunas familias romanas gastaban fortunas para tener su aroma personalizado. Y cuando digo fortunas, hablo de algo equivalente a un coche deportivo actual solo por un frasco. Cleopatra, aunque egipcia, inspiró esta obsesión con su legendaria barca, impregnada en esencias tan intensas que podían anunciar su llegada antes de que la vieras. Roma adoptó esa idea como si fuera la última tendencia en TikTok. Entre los perfumes también había algunos tan fuertes que eran más útiles para tapar el olor a cloaca que para seducir a alguien. Se dice que algunos soldados llevaban frascos de aceites en las campañas, no para oler bien, sino para sobrevivir al hedor de semanas sin bañarse. El problema es que estos aromas penetrantes, mezclados con sudor y polvo, podían ser más un atentado olfativo que una ayuda. Mientras observas a una dama romana aplicarse perfume en cada rincón posible, y sí, en cada rincón, piensas que quizá el olor del imperio era una mezcla peligrosa: lujo, cloacas y químicos tóxicos. Pero nada de esto detiene la obsesión por impresionar. Y si el perfume no mata, siempre habrá una fiesta esperando para probar tu resistencia. Porque las orgías romanas eran cualquier cosa menos desinfectadas. Te acercas a un grupo de guerreros que negocian con un mercader anglosajón. Uno de ellos, sin dejar de sonreír, pone sobre la mesa una espada recién pulida, mientras el otro ofrece bolsas de sal. No hay gritos, no hay violencia, solo una especie de regateo con cara de «sé que puedo invadirte, pero hoy no». El ambiente es tenso y cordial al mismo tiempo, como una partida de póker sin cartas. Lo fascinante es que la misma persona que hoy comercia en paz puede, mañana, estar liderando un ataque en tu aldea
si la oferta no fue suficiente. No hay contradicción en eso. Para los vikingos, el mar era un mercado abierto y a veces la diplomacia tenía forma de hacha. Tú, con tus ideas modernas de trabajo fijo, te preguntas si podrías sobrevivir con ese modelo laboral. Un día emprendedor, al siguiente pirata. Ellos sí, y vaya que les funcionaba. Te adentras en una fiesta romana y, desde el primer momento, el caos organizado te sorprende. Hay música de flautas y tambores, risas que compiten con gritos y un desfile de túnicas que parecen diseñadas para un desfile de alta costura improvisado. La escena es un collage de vino derramado, frutas brillantes y gente que ha decidido que las normas de quienes son, digamos, opcionales. Aquí no se trata de un lavado de manos antes de comer, sino más bien de bebe lo suficiente para no notar lo que tocas. Los banquetes no eran solo para comer, eran un espectáculo. Se alternaban juegos de palabras, poesía improvisada y, cómo no, excesos de todo tipo. El anfitrión compite por ofrecer el vino más exótico, mientras un esclavo pasa con una jarra que claramente no ha sido lavada desde el último festival. Los historiadores aún discuten si la cantidad de enfermedades que circulaban entre la élite tenía más que ver con la comida contaminada o con estas reuniones donde todo el mundo compartía copas, platos y probablemente virus. Un detalle curioso es que algunos romanos practicaban el vomitorium durante las fiestas. Sí, literalmente salían a vomitar entre plato y plato para poder seguir comiendo. No era algo que todos hicieran, pero la idea de comer hasta reventar era tan popular como una maratón de series hoy en día. Y claro, sin desinfectantes ni servilletas de papel. La fiesta terminaba pareciendo más un experimento biológico que una cena elegante. Las orgías privadas eran otro capítulo aparte. No eran tanto un asunto de romanticismo, sino de pura ostentación. Las camas estaban cubiertas de pétalos de rosa y aceites perfumados, pero no había ni rastro de algo que hoy llamaríamos medidas sanitarias. Imagina una fiesta sin desinfectantes, sin duchas previas y con el calor romano haciendo de las suyas. El resultado debía ser una mezcla olfativa que ni 10 frascos de mirra podrían cubrir. Te quedas mirando la escena. Un senador medio dormido con un racimo de uvas colgando de su mano. Un poeta que declama versos sobre el amor mientras alguien bosteza, y un esclavo que intenta limpiar el suelo con un paño que huele peor que la cloaca. Y piensas, si este es el lujo de Roma, el verdadero héroe es el que sobrevive a la resaca y a las bacterias. Y, hablando de sobrevivir, hay enfermedades que nacen del exceso y que incluso los más ricos no podían esquivar. Porque en Roma, ni las sedas ni el mármol protegían de las infecciones. Al caer la tarde, alguien te cuenta la historia de Lagertha, una de las figuras más legendarias. Dicen que lideró batallas junto a hombres y que su estrategia era tan afilada como su espada. ¿Realidad o mito? No lo sabes, pero en una cultura donde la reputación lo es todo, las historias tienen un peso casi divino. Mientras las hogueras iluminan las casas, entiendes que el poder aquí no es una cuestión de género, sino de habilidad, coraje y astucia. Y en una sociedad donde cada día puede ser tu último, el respeto se gana con hechos, no con títulos. Tú, con tu perspectiva moderna, te das cuenta de que estos vikingos quizá eran más progres
de lo que la historia quiso admitir. La riqueza en Roma no solo traía lujos, también venía con una buena dosis de enfermedades exclusivas. Es como si el exceso tuviera su propio catálogo de dolencias premium. ¿Te suena la gota? Pues aquí era casi un distintivo de clase alta. Comer carnes grasientas, beber vino sin parar y pasarse la vida en banquetes hacía que muchos senadores terminaran cojeando como si hubieran peleado en una batalla, cuando en realidad su único enemigo era la gula. Los historiadores aún discuten si la dieta romana era tan poco equilibrada como parece, o si simplemente no sabían decir no al 10º plato de faisán. Pero eso no era todo. Había problemas intestinales tan comunes que casi parecían una moda. Entre el garum fermentado, las ostras dudosas y los vinos mezclados con yeso o plomo, la intoxicación alimentaria era una especie de tradición involuntaria. Imagínate estar en medio de un discurso político con dolor de estómago, porque la cena de la noche anterior fue, literalmente, un cóctel de bacterias. Lo más curioso es que algunos de estos problemas venían precisamente de los lujos que más enorgullecían a los romanos. Los ricos bebían agua traída por acueductos de plomo, convencidos de que era un signo de modernidad. Resultado: lentos envenenamientos que debilitaban el cuerpo con el tiempo. Ironías del destino. Las villas más caras tenían las tuberías más tóxicas. Mientras caminas por el foro, notas que la gente convive con estas enfermedades como si fueran simples anécdotas. Los médicos diagnostican con un aire de «esto pasa todo el tiempo» y prescriben sangrías, cataplasmas de ingredientes absurdos y amuletos para espantar los males. Nadie parece pensar que quizá el problema es comer pájaros exóticos y beber vino adulterado. Y ahí estás tú, mirando cómo la élite brinda con copas de plata, mientras sus rostros pálidos cuentan otra historia, la de un cuerpo agotado por el exceso. Ni el mármol más pulido, ni las túnicas de seda podían ocultar los efectos de una vida de derroche. Quizás por eso, muchos buscaban curas milagrosas en la magia y en pócimas tan extrañas que daban más miedo que las enfermedades mismas. Y ese mundo de remedios con serpientes y conjuros te espera justo a la vuelta de la esquina. El fuego parpadea y alguien recita un verso del Abamal, una colección de consejos atribuidos a Odín, algo así como un manual de cómo no morir en el intento, mezclado con filosofía estoica. Una frase resuena: mejor es la prudencia que la fuerza bruta. Y tú piensas, ¿en serio? Porque viendo la cantidad de hachas alrededor, la fuerza bruta parece su deporte favorito. En ese momento, entiendes que estos dioses no son solo creencias, sino excusas para ser valientes, para aceptar que la vida es corta y que todo puede acabar en el próximo invierno. Y, sorprendentemente, esa filosofía no está tan lejos de la nuestra cuando apagamos el despertador pensando que cada día es una batalla más. Te acercas a un pequeño puesto en una calle lateral y el olor a hierbas secas y humo te hace fruncir la nariz. Aquí no hay médicos con túnicas limpias, sino curanderos con una mezcla de carisma y misterio. Estos personajes prometen curar todo con recetas que parecen salidas de un manual de alquimia de bolsillo. Sobre la mesa ves frascos con líquidos turbios, bolsitas con polvos extraños y un par de serpientes vivas en una cesta, porque al parecer nada dice salud, como un reptil inquieto al lado de tu cara.
Las pócimas son una locura. Infusiones de hígado de lagarto, ungüentos con miel, ceniza y para darle un toque mágico, un par de palabras susurradas como si fueran hechizos. Los romanos creían que la frontera entre la medicina y la magia era casi inexistente. Si no funcionaba el ungüento, quizás era porque no hiciste la plegaria correcta o porque olvidaste dejar una ofrenda al dios Asclepio. Los historiadores aún discuten si estos remedios tenían algo de base científica o si todo era un placebo con un buen marketing verbal. Lo curioso es que algunas recetas funcionaban de formas inesperadas. Por ejemplo, se usaban serpientes para extraer venenos o su veneno en pequeñas dosis como remedio para ciertas dolencias. Claro, siempre existía el riesgo de que el paciente muriera antes de que la medicina hiciera efecto. Pero en Roma, arriesgarse era parte del juego. De hecho, había pomadas afrodisíacas hechas con sangre de gladiador y sudor recogido tras los combates. No es broma. Se pensaba que esas esencias daban fuerza y pasión, aunque probablemente daban más infecciones que amor. Mientras escuchas a un curandero explicar con absoluta seriedad que una piedra tallada con runas protege de malas energías, observas a una mujer pagar una pequeña fortuna por ella. Es como un mercado medieval de productos milagrosos, pero con más olor a incienso y menos pruebas clínicas. Y cuando crees que nada puede sorprenderte, el curandero te ofrece un frasco de elixir de inmortalidad, hecho con vino, miel y un toque de víbora macerada. Claro, porque si no sobrevives a la bebida, al menos lo habrás intentado con estilo. Te alejas pensando que, con estos remedios, hasta una epidemia podría sentirse como algo inevitable. Y, de hecho, la siguiente gran peste está a la vuelta de la esquina, lista para recordar a Roma que ni el lujo ni la magia detienen lo inevitable. La primera noche en Vinland, mientras el fuego crepita, alguien bromea sobre plantar uvas y hacer vino, porque después de semanas bebiendo agua salada, cualquier cosa con alcohol suena a paraíso. Y tú, rodeado de ese entusiasmo casi infantil, entiendes que estos exploradores no solo querían oro o gloria, querían vivir historias más grandes que ellos mismos, historias que pudieran contarse junto a una hoguera por generaciones. El mar, en silencio, parece guardar el secreto de este descubrimiento. Quizá Vinland fue solo una chispa breve en su expansión, pero es suficiente para demostrar que los vikingos nunca tuvieron miedo de mirar más allá del horizonte. El rumor llega primero, una tos extraña, un vecino con fiebre que no se levanta, una familia entera que deja de aparecer en el mercado. Roma, tan orgullosa de su poder y su mármol, empieza a sentirse frágil cuando una epidemia cruza sus puertas. El aire está cargado de un silencio inquietante, como si incluso las estatuas comenzaran a mirarte con desconfianza. Dicen que la peste antonina, traída por soldados que regresaban de Oriente, se extendió como un incendio invisible. Fiebres altas, manchas en la piel y una tos que parecía arrancar el alma. ¿Cómo la combaten? Con amuletos, rezos y remedios que hoy provocarían carcajadas nerviosas. Los médicos, desbordados, recurren a cualquier cosa: vinagre con hierbas para limpiar heridas, pócimas de vino caliente con especias, incluso sacrificios a Esculapio, el dios de la medicina. Los historiadores aún discuten si esta epidemia mató a 5 o a 10 millones de personas, pero lo cierto es que Roma
nunca volvió a ser la misma. Lo irónico es que, mientras los ricos huían a sus villas de campo para protegerse, llevaban la enfermedad con ellos como si fueran influencers propagando tendencias mortales. Caminas por el foro y notas que el bullicio habitual se ha apagado. Los mercados están medio vacíos y los vendedores ahora te ofrecen más amuletos que pan. Los sacerdotes organizan rituales para purificar el aire, quemando resinas y hierbas, creando una neblina densa que huele a desesperación. Y sin embargo, la vida continúa. Alguien vende frutas, un niño corre con un palo y las ratas siguen su rutina, indiferentes a los dramas humanos. Lo más curioso es que las termas, una vez símbolo de lujo, se convierten en lugares temidos. Nadie quiere meterse en aguas compartidas, no sea que el mal aire se pegue a la piel. Las casas ricas huelen a humo de incienso, mientras los pobres confían en bolsitas con ajo y ramas secas para espantar lo invisible. Es un contraste brutal entre la tecnología romana, acueductos, cloacas, mosaicos, y su vulnerabilidad ante algo que ni siquiera pueden ver. Te alejas del foro con un nudo en el estómago. Roma, tan poderosa y orgullosa, parece temblar. Y aunque la peste se detendrá algún día, su huella quedará. Quizá por eso, cuando todo termina, la ciudad sigue oliendo a miedo, lujo y suciedad. Una combinación que incluso siglos después se siente en sus ruinas. La cristianización también trajo un golpe cultural. Los dioses del trueno y los cuervos fueron reemplazados por cruces y campanas. Aunque en secreto, muchos seguían haciendo rituales paganos, por si acaso. No quieres decepcionar a Thor justo cuando una tormenta amenaza tu barco, ¿verdad? Caminas por una aldea vikinga en plena transición. La mitad de los guerreros lleva cruces colgadas del cuello, mientras otros aún confían en amuletos con forma de martillo. El ambiente se siente como una especie de actualización forzada de sistema, y no todos están felices con el cambio. Aún así, algo permanece. Sus barcos siguen navegando. Sus historias aún se cantan en los banquetes. Y aunque el brillo del saqueo se apague, el espíritu de explorar lo desconocido no desaparece. Tú lo sientes en cada mirada, en cada gesto. Es como si estos hombres y mujeres supieran que, aunque los tiempos cambien, su huella ya está grabada en la historia, tan firme como una runa tallada en piedra. Caminas por las ruinas de Roma, mucho después de que la peste haya hecho su baile cruel. El mármol sigue ahí, pero tiene grietas. Los mosaicos brillan menos, como si hubieran perdido la fe en tanto lujo desbordado. Y, sin embargo, la ciudad sigue respirando, aunque sea con un aliento pesado de recuerdos. Cada piedra parece contar una historia. Los banquetes donde la gente comía hasta el exceso, las termas donde el vapor escondía hongos, las calles donde las ratas eran las verdaderas influencers de la mugre. Y tú, caminando entre esas sombras, sientes que Roma nunca fue solo grandeza, sino una mezcla de esplendor y suciedad, de perfumes caros y enfermedades silenciosas. Vuelves a recordar aquel primer olor, esa mezcla de incienso y cloaca que parecía un resumen del alma romana, porque Roma vivía entre extremos, la opulencia de los palacios y la podredumbre de los callejones, el brillo de las joyas y la constante amenaza de la muerte invisible. Los historiadores aún discuten si el imperio cayó por sus enemigos externos o por los males internos. Pero tú, después de este paseo, sospechas
que fueron ambos, y quizás también ese garum fermentado que mataba estómagos antes que ejércitos. Lo más curioso es cómo Roma convirtió incluso la decadencia en espectáculo. Sus fiestas seguían hasta que no quedaban más uvas en la mesa. Sus perfumes intoxicaban tanto como su política, y sus remedios mágicos eran casi tan peligrosos como la propia enfermedad. Y, sin embargo, nada de eso le quitó su grandeza. Quizás porque Roma no pretendía ser perfecta. Era demasiado humana, con todos sus defectos tallados en piedra. Te detienes en el foro, bajo un cielo que ahora es más silencioso. Imagina las voces, el bullicio, las discusiones sobre impuestos, el olor a pan fresco mezclado con humo. Todo sigue allí, aunque el tiempo lo cubra con polvo. Roma sigue oliendo, no de forma literal, pero sí en la memoria, a gloria y a caos, a historia viva. Cierras los ojos y el eco de sus calles aún retumba en tu mente. Quizá te preguntas, ¿qué habrías hecho tú en ese mundo de lujo y suciedad? Y mientras el viento sopla suave entre las ruinas, una voz parece susurrarte. Roma no se fue, solo aprendió a esconder su perfume bajo la tierra. Quizá, mientras caminas lejos de Roma, algo en ti se queda allí. No son solo las piedras ni las sombras de los templos, sino ese extraño olor de historia y humanidad cruda. Te preguntas si el lujo y la suciedad siempre caminarán juntos, como dos viejos cómplices que nunca se separan. El viento sopla, y por un momento crees escuchar risas de banquetes y ecos de mercados. Tal vez Roma nunca desapareció del todo, solo se quedó dormida bajo capas de tiempo y polvo. Cierras los ojos y sientes el peso de todo lo vivido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en medio de tanto brillo y tanta peste? Quizá, como ahora, solo te habrías quedado en silencio, respirando su historia. El pasado no siempre grita, pero esta noche susurra. Cierras los ojos y el eco de sus dragones sigue en tu mente.